Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Manejo de microdatos del INEGI con Stata. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En esta sesión exploraremos cómo gestionar y analizar bases de datos del INEGI usando Stata. Utilizaremos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC 2024, para ejemplificar el uso de las principales funciones de combinación de tablas y edición de variables. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión usted aprenda cómo descargar e importar microdatos del INEGI en Stata, fusionar bases de datos uno a uno y muchos a uno, crear y transformar variables numéricas y categóricas, organizar y etiquetar variables y por último, a realizar análisis exploratorios de datos. Sean bienvenidos. Para comenzar la sesión del día de hoy, aprendamos primero a cómo descargar e importar los datos en Stata. Lo primero es irnos a nuestro buscador de Google y colocamos ENIC 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Seleccionamos la primera opción y nos vamos directo a los microdatos. En esta sección vamos a descargar dos tablas y un documento muy importante que siempre nos debe de acompañar. Vamos a descargar primero la tabla de hogares que contiene información sobre algunas características del hogar. Tenemos 4 opciones de descarga. Podemos hacerlo en formato Excel, DBF, SAV o DTA, que este es el formato de las bases de datos de Stata. Nosotros vamos a seleccionar este formato. Le damos clic y en automático se empieza a descargar nuestra base de datos. También nos vamos a llevar la de concentrado hogar. En esta tabla viene información sobre los gastos que realizan los hogares y a nosotros en lo particular nos interesa los gastos que realizan en alimentos. Vamos también a llevarnos esta base de datos. Igualmente, siempre que trabajemos con bases de datos del INEGI, debemos siempre llevarnos también el descriptor de los archivos, ya que este es un diccionario de los distintos valores de nuestras variables que siempre es importante tener a la mano para poder entender nuestra base de datos. Vamos a ver algunos ejemplos. Damos clic en PDF. Aquí tenemos nuestro archivo que siempre debemos de descargar. Y aquí tenemos la edición 2024 del ENIC. Y vámonos, por ejemplo, a la sección de descripción de tablas, para ver un ejemplo de lo importante que es siempre tener a la mano este documento. Aquí tenemos el índice y podemos, por ejemplo, irnos a descripción de tablas. Aquí tenemos todas las tablas que vamos a utilizar, más bien todas las tablas que tiene disponible la ENIC. Nosotros nos vamos a llevar, por ejemplo, solo la tabla de hogares. Aquí tenemos un contenido. En esta tabla se encuentran las características de los hogares. Vemos que tiene 148 variables y también tenemos algunas variables clave que nos van a ser muy útiles para la combinación con otras tablas. También otra tabla que utilizamos en la sesión del día de hoy es la de concentrado hogar. Y es muy importante leer siempre esta descripción porque hay información muy importante aquí. Concentrado hogar, en esta tabla se encuentran las variables construidas a partir de las otras tablas de la base de datos. Registra el resumen concentrado por hogar de ingresos y gastos de toda modalidad posible. Además, todos los ingresos y gastos registrados en esta tabla son trimestrales. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Por ejemplo, si nosotros encontramos un hogar que declara tener ingresos de 60,000 pesos, sería un error creer que esos ingresos son de manera mensual. Esos ingresos en realidad representan el trimestre, es decir, debemos de nosotros hacer manualmente la división entre 3 para poder así tener el ingreso mensual del hogar. Igualmente sucede con los gastos. Muy importante siempre leer esta descripción. Por ejemplo, nosotros le podemos dar clic a una tabla para poder conocer cuáles son todas las variables que la conforman e incluso podemos seleccionar una sola y poder conocer cuáles son los valores de esa variable. Por ejemplo, educación formal del jefe del hogar.
Vamos a hacerle clic ahí y vemos que la respuesta a esta pregunta es una variable categórica de 2 dígitos. Vemos que tiene valores desde el 1 hasta el 11, pero no sabemos qué significan esos valores. Es por eso que es muy importante tener siempre a la mano este documento de descripción de la base de datos. Por ejemplo, aquí nos dice que el valor 01 representa a una persona que no recibió educación. 02 recibió educación únicamente preescolar, primaria incompleta, primaria completa y así sucesivamente hasta la respuesta con valor 11, que sería aquellos que tienen una educación de posgrado, es decir, que completaron una maestría o incluso un doctorado. Y así como lo vimos en esta variable de educación, nos puede ser muy útil tener siempre el diccionario de variables a la mano. Por eso siempre les recomiendo descargar esta base de datos. Muy bien, descargamos ya estos 3 archivos y los abrimos en nuestro buscador de documentos y vamos a hacer una carpeta. Esta carpeta va a ser nuestro directorio de trabajo. ¿Qué va a incluir este directorio de trabajo? Tenemos la tabla hogares que ya descargamos, la tabla concentrado hogar que acabamos de checarla, tenemos la descripción de la base de datos, siempre tenemos que tenerla a la mano y también tenemos ahí un documento Excel que yo agrego, es un catálogo de ubicaciones del INEGI. Vamos a echarle un vistazo para que también ustedes lo puedan conocer. Tenemos algunos códigos que van a venir, por ejemplo, algún hogar puede indicar que su ubicación geográfica es la 1001, pero ¿qué significa esta ubicación geográfica? Bueno, significa que pertenece a la primera entidad federativa, el cual es Aguascalientes, y al primer municipio, el cual en este caso corresponde a Comundo. Yo de manera manual le agregué una última columna donde ahí asigno a cada municipio a una región del país. Yo utilicé la división de regiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las mesorregiones. Vamos, aquí tengo disponible una diapositiva que tengo preparada para podérselas compartir a ustedes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes divide al país en 5 regiones. Tenemos noroeste, noreste, centro-occidente, centro y de color verde tenemos las entidades que conforman el sureste del país. Vamos a aprovechar entonces esta información para para clasificar más bien a todos los hogares de nuestra encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Muy bien, una vez que ya hemos aprendido a descargar los datos y hemos formado nuestro directorio de trabajo, ya podemos irnos a Stata para conocer cuál será el do file que estaremos utilizando el día de hoy para nuestra sesión. Vámonos directo aquí a Stata. Ya tengo preparado aquí el do file, manejo de microdatos de INEGI con Stata. Como siempre, con mucho gusto pueden solicitarme la carpeta de archivos de la sesión del día de hoy a mi dirección mperez@multion.com. Enviándome un correo a esta dirección, con mucho gusto yo les comparto toda esta carpeta de archivos que estaremos utilizando. Dicho esto, pues comencemos. Lo primero es siempre limpiar nuestro espacio de trabajo con el comando clear all. Una vez hecho eso, ahora podemos establecer nuestro directorio de trabajo. En este caso vamos a utilizar el comando cd. Y entre comillas tenemos que colocar la dirección de nuestro archivo de trabajo, directorio de trabajo. ¿Cómo podemos nosotros obtener esta dirección? Si nosotros nos vamos a nuestra carpeta, simplemente le damos clic izquierdo aquí en la ventana del buscador y le damos copiar. Ahora nos vamos a Stata y la pegamos entre 2 comillas y eso sería todo. Una vez establecido nuestro directorio de trabajo, Stata ya sabe cuáles son los documentos que estará utilizando. Yo, por ejemplo, con el comando ls puedo saber cuáles son todos los archivos que conforman mi directorio de trabajo actual. ls, y aquí tenemos nuestras bases de datos e incluso documentos PDF, como por ejemplo la descripción de base de datos. Muy bien, ahora vamos a empezar a trabajar, vamos a combinar algunas tablas de datos. Primero tenemos que abrir una tabla de datos. En este caso vamos a comenzar con concentrado hogar. Seleccionamos y damos clic en ejecutar.
Ahora vamos a echarle un vistazo a esta base de datos. Lo podemos describir rápidamente con el comando describe. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Bueno, aquí tenemos una lista muy larga de variables. Aquí en la parte superior vemos que tenemos 91,000 observaciones y 126 variables. No vamos a ocupar todas ellas. De hecho, solamente vamos a ocupar unas pocas. ¿Cómo podemos nosotros quedarnos únicamente con las que nos interesan? Podemos utilizar simplemente el comando keep y empezamos a nombrar las variables que son de nuestro interés. En este caso nos quedamos con folio de vivienda, folio del hogar, ubicación geográfica, tamaño de localidad, sexo del jefe de familia, su edad, su educación, el total de integrantes que conforman el hogar, el ingreso corriente del hogar y la cantidad de dinero que destinan a la adquisición de alimentos para consumir dentro del hogar. Igualmente la cantidad de dinero que se asigna a la compra de carnes. Vamos a hacer ejemplos con estas dos variables. ¿Cuánto dinero asignan los hogares a la compra de alimentos dentro del hogar? Y cuánto dinero asignan a la compra de carnes. Vamos a seleccionar este comando. Esas son las únicas variables que nos interesan. Y nuevamente vamos a hacer un describe para conocer nuestra nueva base de datos ya seleccionada. Únicamente tenemos 11 variables. Muy bien, ahora tenemos que transformar nuestra variable ubicación geográfica. ¿Por qué tenemos que transformarla? Esa sería una muy buena pregunta. Vamos a abrir nuestra base de datos. Podemos hacerlo con el navegador. Aquí en la celda con una lupita. Y quiero que observen, por ejemplo, que tenemos columnas de color rojo y columnas de color negro. Las de color rojo son texto y las de color negro son variables numéricas. Si nosotros quisiéramos utilizar alguna variable para combinarla con otra tabla, es muy importante que esa variable sea numérica. No puede ser de texto, porque entonces Stata no puede hacer la compatibilidad entre ambas columnas que pertenecen una a cada una de las tablas que queremos combinar. En este caso, ubicación geográfica va a ser una variable clave que vamos a utilizar para combinar bases de datos. Entonces tiene que ser numérica y en este caso observamos que es una variable de texto. ¿Cómo podemos transformar una columna de texto a una variable numérica? Entonces lo hacemos con el comando destring. Y vamos a utilizar la opción Replace para sustituir esa misma variable. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Ahora quiero que observen nuevamente, nos vamos al navegador y ahora ubicación geográfica ya es una columna de color negro, es decir, es una variable numérica y ahora sí la podemos utilizar para combinarla con otras tablas. Podemos también confirmarlo con el comando codebook. Este comando lo vamos a estar utilizando mucho. Nos sirve para conocer una variable a profundidad. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Hacemos el codebook de ubicación geográfica y vemos que es una variable numérica. Ahí lo podemos confirmar. Tenemos el rango, valores faltantes, valores únicos y algunos percentiles de la distribución de esta variable. Vamos a guardar entonces los cambios que acabamos de hacer en la tabla concentrado hogar. Vamos a asignarle un nombre, concentrado hogar. Con el comando save simplemente guardamos los cambios. Listo. Ahora podemos pasar a otra tabla y poder también hacer el filtrado de variables que vamos a utilizar. Ahora vamos a abrir la tabla de hogares. Y vamos a describir esta tabla con el comando describe. Vemos que también cuenta con un montón de variables. No vamos a utilizarlas todas. De hecho, nada más vamos a llevarnos de aquí 3. Aquí en la parte superior vemos 91,000 observaciones, 148 variables. Nos quedamos únicamente con las que nos interesan con el comando keep. Nos quedamos con folio del hogar, folio de la vivienda y el número de refrigeradores que tiene el hogar. Vamos a hacer un describe para confirmar que nada más tenemos estas 3 variables y vamos a guardar los cambios con el comando save. Listo. Ahora podemos pasar con nuestra última tabla. En este caso, la tabla de ubicaciones. Vamos a importarla con el comando import delimited y entre comillas le colocamos el nombre de nuestro archivo. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Vamos a hacer un describe para conocer nuestra nueva tabla de datos. Tenemos la columna de ubicación geográfica, entidad, municipio y región. Vamos a quedarnos únicamente
con 3 variables. Vamos a hacer un describe para confirmarlo. Y ahora sí vamos a guardar los cambios de nuestra tabla ubicaciones. Listo. Ya hemos trabajado con 3 tablas. Ya hemos seleccionado cuáles son las variables que nos interesan. Y ahora sí ya podemos comenzar a combinarlas. Vamos primero a aprender a combinar uno a uno. En Stata existen 2 tipos de bases. Está la base master, que es la base de datos que está cargada actualmente en la memoria de Stata, y están las bases using, que son las cuales vamos a utilizar para combinarlas con la base master. Aquí tengo unas diapositivas que nos van a ayudar a poder entender un poco mejor este concepto. Vamos a aprender primero a combinar bases de datos con el comando merge uno a uno. Tenemos una base master, que es la que tiene que estar cargada en Stata, y tenemos una tabla using, que será la que le vamos a combinar a nuestra base master. En este caso, por ejemplo, tenemos características de los entrevistados, tenemos una columna que los identifica por folio. Por ejemplo, tenemos información de la edad y el sexo. Y en otra tabla tenemos también a los encuestados identificados por folio y tenemos una nueva variable. En este caso nos va a indicar si el encuestado tiene o no refrigerador en casa. ¿Cómo podemos nosotros combinar estas 2 tablas? Lo hacemos con el comando merge uno a uno y únicamente tenemos que indicarle a Stata cuál es la variable clave con la cual va a combinar estas 2 tablas. En este caso va a ser la columna folio. Y listo, el resultado va a ser una tabla que combina la información de ambas bases de datos. En este caso vamos primero a cargar como base master concentrado hogar. Esta va a ser la que siempre va a tener cargada Stata en memoria. Ahora a esta tabla le vamos a combinar, por ejemplo, la información de los hogares, donde aquí únicamente rescatábamos, por ejemplo, si el hogar tiene o no refrigerador. Entonces utilizamos el comando merge, indicamos a Stata va a ser uno a uno, las variables llave con las cuales Stata va a entender que debe de combinar esta base con la base hogares es folio de vivienda y folio hogar. Después de using colocamos la base de datos que le queremos combinar a nuestra tabla master. Y listo, eso sería todo. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y en la ventana de resultados vemos que nuestras 91,000 observaciones se combinaron de manera exitosa. Ahora si nosotros abrimos nuestra nueva tabla, podemos observar que al final se agregó una nueva columna en la cual viene la información de si este hogar en específico cuenta o no con refrigerador. Ahora vamos a agregarle una nueva columna, la cual va a ser la ubicación geográfica y lo que más nos interesa a nosotros, la región a la que pertenece cada uno de nuestros hogares. Esta va a ser una combinación muchos a uno. ¿Cuál es la diferencia entre uno a uno y muchos a uno? Vámonos a las diapositivas. Entonces aquí había una combinación perfecta uno a uno porque el folio 1 le corresponde el folio 1 de la tabla 2. Ahora bien, cuando hacemos un muchos a uno, por ejemplo, tenemos aquí cada uno de los encuestados pertenece a un estado de la República, por ejemplo. Pero si yo divido al país en 5 regiones, cada región tiene muchos estados. Entonces, muchos valores de mi tabla master corresponden a un solo valor de mi tabla using. Y esto es todo. Vamos, por ejemplo, a asignar esta función en nuestro ejemplo. Vamos a hacer un merge muchos a uno. Como variable llave va a ser la ubicación geográfica y vamos a combinarla con la tabla de ubicaciones. Seleccionamos esta fila y ejecutamos. Y aquí vemos cómo también se han combinado casi todas nuestras observaciones. ¿Por qué digo casi? Quiero que observen, aquí teníamos 91,000 observaciones y ahora solamente tenemos 81,000. Esto es porque en mi tabla ubicaciones no necesariamente cuento con
todos los municipios de la República. Hacen falta algunos, pero para el ejercicio del día de hoy esto es más que suficiente para entender el concepto. Vamos a guardar ahora los cambios que acabamos de hacer con el comando save, porque ahora ya tenemos una tabla completa. Quiero que observen que tenemos desde los folios hogares, ubicación geográfica, hasta el número de refrigeradores, la entidad a la que pertenecen y la región a la que pertenece cada uno de los encuestados. Vamos a guardar estos cambios y ahora que hemos combinado nuestras 3 bases de datos, vamos a comenzar a editar los datos antes de trabajar con ellos. ¿Por qué es importante hacer primero la edición de las bases de datos? Para evitarnos sorpresas a la hora de hacer, por ejemplo, análisis exploratorio y encontrar datos atípicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a filtrar nuestros datos. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un describe para volver a ver cuáles son las variables con las que podemos trabajar en esta base de datos. Tenemos 14 variables. Vamos a conocer, por ejemplo, tamaño de localidad. Aquí la tenemos, tamaño de localidad. Vamos a seleccionar y vamos a dar clic ahí en ejecutar. Vemos que tenemos 4 diferentes tamaños de localidad. Si nos vamos a la descripción de datos, podemos también ahí identificar que, por ejemplo, el valor 1 corresponde a aquellos hogares que están en una ciudad con más de 100,000 habitantes. El número 2, aquellos que están en una ubicación geográfica con más de 15,000 habitantes. Y el 3 y el 4 corresponden a aquellos hogares que están en ubicaciones geográficas con menos de 15,000 habitantes. En este caso vamos a enfocarnos únicamente en la población urbana, entonces solamente queremos las primeras 2 valores de nuestra variable tamaño de localidad. Si se dan cuenta, tamaño de localidad ahorita mismo es una variable de texto y yo no puedo hacer funciones con una variable de texto. Lo que debo de hacer primero es transformarla a una variable numérica para así ya poder utilizar funciones y condiciones de filtrado. Entonces yo utilizo la función de string para convertirla en una variable numérica. Listo, y ahora sí, con la función keep únicamente me voy a quedar con aquellos tamaños de localidad igual a 1 o igual a 2 para únicamente estudiar a la población urbana. Listo. Ahora vamos a hacer un describe y vemos que contamos con nuestras 14 variables. Vamos a hacer otro filtrado, por ejemplo, ingreso corriente. Si nosotros observamos la distribución del ingreso corriente, veremos que hay gente que reporta haber ganado 50 pesos al trimestre y otras personas que reportan ganar 5 millones en el trimestre. Nosotros únicamente queremos los datos más comunes. Vamos entonces a hacer un intervalo. Vamos a hacer aquellos que tengan ingresos corrientes por lo menos de haber trabajado un día mayores a 300 pesos y también aquellos ingresos corrientes que sean menores a 300,000 pesos, para no tener ahí datos de gente que gana varios millones. Entonces seleccionamos aquí con keep y la función condicional if y así nos quedamos únicamente. Bueno, tenemos casi 44,000 observaciones y acabamos aquí de eliminar únicamente 766. Podemos también confirmarlo aquí con un describe y observar nuestro nuevo número de observaciones. Y también vamos a hacer un filtrado, por ejemplo, con los hogares que declaran haber gastado en alimentos para consumir dentro del hogar. No nos interesa, por ejemplo, estudiar aquellos que se la viven teniendo sus 3 alimentos en restaurantes. Nos interesa conocer a la población que compra alimentos para consumir dentro del hogar. Por eso el gasto de alimento dentro del hogar tiene que ser mayor a 0. Igualmente, también tenemos que ponerle un límite superior. En este caso, nos interesa a aquellos que el gasto de alimentos sea menor a su ingreso corriente. Si fuera mayor, eso significa que, por ejemplo, compraron alimento endeudándose. Pero estos hogares son muy pocos y lo mejor será eliminarlos de nuestra muestra. Por eso solamente nos vamos a quedar con este intervalo de gasto en alimentos. Vemos que acabamos de eliminar casi 600 observaciones. Igual lo podemos comprobar con un describe.
Muy bien, ya hemos hecho funciones de filtrado. Ahora vamos a aprender a cómo generar nuevas variables. Vamos a utilizar, por ejemplo, el comando generate para hacer una nueva variable. Recuerdan que tenemos ahí número de refrigeradores. Vamos a hacer un codebook para conocer un poco mejor esta variable. Número de refrigeradores. Vemos que tenemos una variable numérica, tenemos valores entre 0 y 9. Hay gente que no tiene refrigeradores, hay gente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, hasta 9 refrigeradores. Esto en realidad no nos interesa, solamente queremos saber si tienen o no refrigeradores. Sería un sí o un no. Entonces vamos a generar una nueva variable, yo le voy a llamar refri, y va a ser igual a número de refrigeradores mayores a 0. Listo. Después de la coma, yo puedo utilizar la opción after para poderle asignar una ubicación a mi nueva variable. En este caso quiero que esté justo después de la variable número de refrigeradores. Selecciono y doy clic en ejecutar. De hecho, si me voy a mi navegador, podemos observar aquí mi nueva variable. Tenemos aquí número de refrigeradores y aquí mi nueva variable que es refrigeradores. Y si se dan cuenta, únicamente tiene valores 0 y 1. Por ejemplo, aquí esta persona tiene 2 refrigeradores, pero eso a mí no me interesa. Solamente nos interesa saber si tiene o no refrigerador. Ahora vamos a hacerla un poco más amigable para el investigador. Tenemos valores 0 y 1, pero estaría mejor si tuviéramos, por ejemplo, sí y no. Entonces vamos a primero definir una etiqueta de valores y luego vamos a asignarles etiqueta a los valores de nuestra variable refri. Definimos la etiqueta con label define. Yo les recomiendo utilizar mayúsculas para las etiquetas. Yo le coloco aquí el nombre sí, no. Al valor 1 vamos a ponerle la etiqueta sí, al valor 0 vamos a ponerle la etiqueta no. Entonces, ya hemos definido la etiqueta, ahora hay que asignársela a la variable refri. Esto se hace con el comando label value. Label value refri y le asignamos la etiqueta sí, no. Entonces, podemos ahora irnos al navegador y quiero que observen que sigo teniendo una variable numérica de unos y ceros, pero ahora he modificado su presentación para hacerla mucho más amigable para mi flujo de trabajo y también para compartírselo a mis colaboradores, alumnos o profesores. También puedo aprovechar la función label value para poderle poner una descripción que me haga entender un poco mejor lo que hice con esta variable. Por ejemplo, si yo ahorita hago un describe de mi base de datos, aquí tengo la variable que acabamos de crear, pero no tiene una descripción como las otras variables que ya conforman la base de datos. Puedo agregarlo con label variable. Y quiero que observen, si ahora hago un describe de mi base de datos, ahora sí ya tengo una descripción que me ayuda a entenderlo mucho más fácil. Ahora podemos hacer un codebook de nuestra nueva variable para ver cómo hemos transformado nuestra variable original. Tenemos ahora únicamente una variable binaria con valores 0 no y 1 sí. Y eso es todo lo que nos interesa saber sobre el número de refrigeradores que tiene cada hogar. Vamos a pasar también a ver unos ejemplos de transformación de variable. Por ejemplo, vamos a generar el logaritmo del ingreso, una transformación muy común en estudios de economía. Lo hacemos, por ejemplo, asignando el nombre de nuestra nueva variable, la función logaritmo natural y entre paréntesis nuestra variable original. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora ya tenemos nuestra nueva variable. También vamos a calcular, por ejemplo, la participación del ingreso en la compra de alimentos. Vamos a asignarle el nombre W alimento dentro por la notación que tiene este término en inglés. Y va a ser simplemente la división entre el gasto en alimentos dentro del hogar entre el ingreso corriente del hogar. Igualmente vamos a ver cuál es la participación del gasto en alimentos destinado a la compra de carnes. Entonces generamos estas dos nuevas variables y vamos a asignarles también
una descripción dentro de nuestra base de datos para que sea mucho más fácil de comprender su contenido. Por ejemplo, a la variable logaritmo del ingreso vamos a colocarle explícitamente la etiqueta logaritmo del ingreso corriente del hogar. Participación del gasto en alimentos dentro del hogar, proporción del ingreso destinada a alimentos y la proporción del gasto en alimentos destinada a carnes. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y ahora podemos hacer un describe de nuestra base de datos. Y aquí tenemos nuestra descripción para que sea mucho más fácil de compartir nuestra tabla con nuestros colaboradores. Vamos a pasar ahora a conocer la variable sexo del jefe del hogar. Vamos a hacer un codebook, sexo jefe. Vemos que tenemos una variable de texto, tiene dos valores, 1 y 2. ¿Qué significa 1 y 2? Todavía no lo sabemos. Afortunadamente tenemos el documento descripción de la base de datos y con eso podemos nosotros editar nuestra variable. Por ejemplo, sexo jefe me parece un nombre bastante extenso, simplemente quiero que diga sexo. Entonces rename sexo jefe con el nuevo nombre. Listo, ahora va a ser mucho más fácil de trabajar con esta variable. Vamos a hacer un string para convertirla en una variable numérica y vamos a definir una etiqueta de valores. En este caso, label define, les recomiendo colocarle siempre nombres en mayúsculas. Esta etiqueta se va a llamar sexo. Valor 1, hombre. Valor 2, mujer. ¿Cómo sé cuáles son estos valores? Por el documento de descripción de la base de datos. Y ahora simplemente se lo asigno con la función label value. Label value a la variable sexo le voy a asignar la etiqueta de valores sexo. Selecciono y doy clic en ejecutar. Y listo. Ahora puedo hacer, por ejemplo, un codebook de la variable sexo. Y ahora es mucho más fácil de entender. Es una variable numérica, ya la puedo utilizar en modelos de regresión, por ejemplo. Y ahora sé que el 1 significa hombre, 2 significa mujer. Ahora vamos a aprender a cómo generar variables categóricas a partir de una variable numérica. Este ejemplo es muy interesante. Por ejemplo, vamos a conocer la variable edad del jefe de familia, edad jefe. Con el comando codebook vemos que tenemos una variable numérica con valores entre el 16 y 100 años de edad. Pero, por ejemplo, sería mucho más fácil de estudiar la edad si yo tuviera grupos de edades. Aquellos jefes de familia que están antes de los 20 años, que están entre los 20 y 30, que están entre los 30 y 40, 40 y 50 y así sucesivamente hasta aquellos que son mayores de 80 años. ¿Cómo puedo yo generar una variable categórica a partir de una variable continua? Primero le voy a cambiar el nombre a la variable edad jefe porque es un nombre extenso. Vamos a trabajar mucho más fácil si le recortamos el nombre. Rename edad jefe. El nuevo nombre es simplemente edad. Listo. Ahora voy a utilizar una nueva función para generar variables. Antes aprendimos a utilizar generate y ahora vamos a aprender a utilizar eGenerate. eGenerate, la única diferencia que tiene es que podemos agregar más funciones para especificar nuevas variables, digamos, un poco más complicadas y elaboradas de hacer. Vamos a hacer grupos de edades y va a ser igual a la variable edad en cortes. Y después de la coma yo puedo agregar opciones. Por ejemplo, quiero que los cortes sean indico intervalo límite inferior y empiezo a colocar mis cortes. 20 años, 30 años, 40 años, 50 años y así hasta los 80 años. Por último agrego simplemente mi límite superior. Y voy a utilizar la función label para que eGenerate genere una variable con etiquetas predeterminadas. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ahora vamos a conocer esta variable que acaba de generar eGenerate. Vamos a hacer un codebook de grupo edad. Y quiero que observen que ahora solamente tengo 7 valores. Ya no tengo
85 valores únicos, únicamente tengo ahora 8 valores únicos. Y gracias a que yo le coloqué aquí la opción label, se generó una etiqueta predeterminada que yo después puedo editar. Por ejemplo, no me gusta que diga 0 guión y que quede indeterminado el límite superior. Así que yo voy simplemente a definir una nueva etiqueta de valores que yo voy a llamarle edad. El valor 0, que tenemos justo aquí, va a tener la etiqueta de 0 a 20 años, el valor 1 de 20 a 29 años y así sucesivamente hasta llegar a aquellos adultos que sean mayores de 80 años. Defino la etiqueta y ahora se la asigno a la variable con label value, grupo edad, la etiqueta edad. Y también, ¿por qué no? Puedo agregarle también una descripción con label variable, grupo de edad. Y ahora ya, si hago un describe de mi base de datos, por ejemplo, aquí tengo mi nueva variable grupo edad. Y si yo hago un codebook para conocer un poco mejor la nueva variable que acabo de generar, ahora vemos que ya tiene una mejor presentación las etiquetas de mis 8 valores únicos. Vamos ahora a trabajar con la variable educación del jefe de familia. Esta variable me gusta mucho para enseñar a recodificar variables numéricas. ¿Por qué? Recuerden que aquí en nuestra descripción de la base de datos teníamos 11 distintas respuestas a la educación del jefe del hogar. Aunque a la hora de hacer estudios no necesitamos tantas categorías. Por ejemplo, solamente nos interesa saber si tiene educación básica, educación media, educación superior o posgrado. Debemos de reducir el número de categorías de la respuesta. Entonces vamos a aprender a cómo hacer eso en Stata. Primero vamos a conocer la variable educación del jefe de familia. Selecciono y doy clic en ejecutar. Vemos que tiene 11 valores, es de texto. Vamos a hacer un tabulado para conocer la tabla de frecuencia de cada una de las categorías. Ahora vamos a transformarla, vamos a hacer un string para convertirla en variable numérica y así poder ya hacer funciones para transformarla. Ahora ya es una variable numérica y ya puedo utilizar funciones. Por ejemplo, vamos a conocer ahora la función recode para recodificar nuestra variable. Por ejemplo, la variable educación jefe, quiero que los valores del 1 al 7 ahora sean la nueva categoría 1. Esta nueva categoría, por ejemplo, corresponde, donde tenía aquí mi descripción de la base de datos, del 1 al 7. Todo esto es educación básica. Preparatoria completa sería educación media. Profesional incompleta y completa sería superior. Y posgrado sería posgrado. Entonces vamos a aprender a hacer eso. Del 1 al 7 sería mi nueva categoría 1. Del 8 al 9 mi nueva categoría 2. 10 mi nueva categoría 3. 11 mi nueva categoría 4. Y después de la coma puedo aprovechar las opciones. En este caso quiero que se genere una nueva variable que ahora se va a llamar educación. Listo. Ya se recodificó la variable. Ahora debo de asignarle etiquetas a esos valores. Por ejemplo, si yo hago un codebook de mi nueva variable que ahora se llama educación, quiero que observen que tengo únicamente 4 valores, pero no sé qué son esos 4 valores. Entonces tengo que definirle etiquetas a estos valores. Con label define yo le voy a colocar el nombre nivel. 1 va a ser básico, 2 media, 3 superior, 4 posgrado. Ya se definió la etiqueta, ahora hay que asignarla a la variable educación. Con label value, educación nivel. Y ahora voy a aprovechar para ponerle también una descripción con label variable. Y ahora yo ya puedo hacer un codebook de mi variable educación. Y observen qué bonito se ve. Tengo únicamente 4 categorías e incluso con sus respectivas etiquetas.
Ahora vamos a pasar a aprender cómo trabajar con variables de texto. Vamos a aprender a utilizar la función encode para poder codificar variables de texto. ¿A qué me refiero con codificar una variable de texto? Vamos a hacer un codebook de la variable región. Quiero que observen que es una variable de texto que tiene 5 valores distintos. Pero yo no puedo utilizar esta variable para hacer funciones porque es una variable de texto. Necesito transformarla a una variable numérica. Una vez que la haya transformado a una variable numérica, necesito asignarle etiquetas a cada uno de esos 5 valores, aprovechando de preferencia el valor de texto que tenían antes. Si se dan cuenta, tengo que hacer 2 pasos para poder codificar esta variable de texto. Pero Stata sabe perfectamente que esta es una función muy común y entonces diseñó el comando encode para hacer todo eso en un simple comando. Vamos a hacer un tab para conocer la tabla de frecuencias de estas 5 regiones en las que divido yo el país y vamos a hacer un encode. Vamos a ver si puedo primero observar mi variable región para que puedan apreciar el cambio que tendremos en un momento. Si se dan cuenta, en la variable región tengo valores de color rojo, eso quiere decir que son texto y yo necesito que sea numérico para poder utilizarlo posteriormente en funciones. Después de haberlos transformado en numéricos, me encantaría poder aprovechar estos valores de texto como etiquetas para mis nuevos valores numéricos. Entonces, simplemente le coloco en stata encode región y que se genere una nueva variable, en este caso nueva región. Selecciono, doy clic en ejecutar. Voy a aprovechar para ponerle una descripción ahí a mi nueva región, región territorial. Y voy a hacer un codebook de mi nueva variable, nueva región. Ahora vamos a observar la diferencia entre mi variable original y la que acabamos de generar. Selecciono, doy clic aquí. Vamos a hacer un browser, es decir, vamos a observarlo en el navegador, mi variable original y mi variable nueva que acabamos de generar. Aquí tenemos la variable original de color rojo, son valores de texto y pueden también conocer el valor de la celda aquí que se ve un poco tenue. Ahí, por ejemplo, se dan cuenta que es un valor de texto. Y mi nueva variable de región tiene el mismo aspecto, pero no es lo mismo. Por ejemplo, si yo le coloco ahí el clic en la celda, tengo un valor numérico y aproveché el valor de texto como etiqueta para mi valor numérico, lo cual lo hace mucho más amigable para trabajar y para compartir con colaboradores. Ya hemos hecho cambios en las principales variables que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces vamos a hacer save para guardar los cambios en nuestra base de datos. Y ahora simplemente nos queda reorganizar nuestra base de datos para darle una mejor presentación. ¿Cómo podemos reorganizar las variables a nuestro gusto? Podemos utilizar, por ejemplo, el comando keep para quedarnos únicamente con las que sí vamos a utilizar. En este caso yo ejecuto. Y ahora puedo utilizar el comando order para ponerlas en el orden que yo prefiera. Selecciono y doy clic en ejecutar. Ahora me voy a mi navegador y quiero que observen cómo yo he organizado mi base de datos. Tengo variables numéricas con etiquetas que lo hace mucho más fácil de trabajar e interpretar los resultados posteriormente cuando hagamos análisis exploratorios. Y también los tengo en el orden que yo necesito para poder trabajar de una manera más cómoda. Voy a guardar estos cambios que estoy haciendo y ahora sí, ya combinamos 3 bases de datos del INEGI, ya transformamos variables, ya les dimos presentación, guardamos los cambios y ahora sí ya podemos hacer, por ejemplo, análisis exploratorio de nuestra nueva base de datos.
Vamos a comenzar haciendo estadísticas descriptivas. Con el comando summarize yo puedo seleccionar algunas variables que sean de mi interés. Por ejemplo, la edad total de integrantes del hogar, ingreso corriente de los hogares, su forma logarítmica, el gasto en alimentos, participación del gasto en alimentos, carnes y participación del gasto en el consumo de carnes. Es importante hacer estos sumarios, aunque parezca algo fácilmente evitable, porque, por ejemplo, aquí podemos identificar valores atípicos. Yo sé, por ejemplo, que las participaciones en el gasto son un porcentaje. O gasto el 10% de mi ingreso en alimentos, o gasto incluso el 100% de mi ingreso en alimentos, pero esa participación no puede ser mayor al 100%. Entonces yo aquí checo los valores mínimos y los valores máximos y todo está bien. Estaríamos en problemas, por ejemplo, si aquí tuviera un 2 o un 3, eso significa que yo gasté 2 veces mi ingreso en la compra de alimentos y eso no es posible en nuestra base de datos que hemos filtrado. Lo mismo tenemos que checar con este porcentaje, el cual está dentro del intervalo. Podemos también conocer un poco sobre el valor medio, la desviación estándar para imaginarnos cómo se distribuye nuestra variable y también es importante checar que veamos que no tenemos valores faltantes dentro de nuestras observaciones. Podemos hacer también un sumario detallado utilizando la opción Detail. Por ejemplo, vamos a hacer un sumario detallado de la proporción del gasto destinada a la compra de carne. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Entonces tenemos los valores mínimos, los valores máximos, tenemos aquí los percentiles por si queremos saber también cómo se distribuye el gasto en la compra de carne. Tenemos número de observaciones, valor medio. Por ejemplo, en promedio, los hogares del gasto en alimentos destinan cerca del 20% a la compra de carne. Tenemos también información de la varianza, la asimetría y la kurtosis. Vamos a contar, por ejemplo, cuántos hogares gastan más del 100% de su gasto en alimentos en carne. No tenemos casos, pero es importante hacer este chequeo por si lo llegáramos a tener. Igualmente hay que checar que los hogares no gasten más del 100% de su ingreso en la compra de alimentos. Vemos que no tenemos ese tipo de casos. Podemos también conocer la distribución de una variable de nuestro interés, en este caso la distribución de la participación del gasto en carnes. Podemos hacer un histograma para conocer esta distribución, aprovechando después de la coma las opciones para, por ejemplo, verlo en porcentajes y agregar también un título para darle presentación. Se abre la ventana de gráficos y aquí tenemos el histograma de la participación del gasto en carnes. Vemos que tenemos cerca del 20% de los hogares que declaran no consumir carnes en absoluto. Podemos también calcular ese porcentaje. Vamos, por ejemplo, a contar primero cuáles son los hogares que declaran un consumo cero en carne. Y después podemos hacer el cálculo con la función display. Aquí tenemos que exactamente el 18.8% de los hogares declaran no destinar recursos a la compra de carne. Vamos a ver ahora más ejercicios de nuestro análisis exploratorio. En este caso vamos a ver las diferencias por características del hogar. Vamos a hacer una tabla de estadísticas. Vamos a conocer si existe alguna diferencia en el consumo de carne en los hogares, dependiendo si el jefe de familia es un hombre o una mujer. Vamos a hacer una tabla de estadísticas con el comando tab-stat de la variable de nuestro interés, participación del gasto en el consumo de carne, y después de la coma en la opción by vamos a dividir la tabla entre hombres y mujeres. Lo mejor será primero mostrárselos y luego explicarlo. En la ventana de resultados, las filas se determinan por la variable que tenemos entre paréntesis en la opción by y las columnas se determinan con las estadísticas que nosotros colocamos entre paréntesis
en la opción Stat. En este caso solicito el valor medio, la desviación estándar y el número de observaciones. Podemos observar que prácticamente no tenemos una diferencia significativa en el dinero que los hogares destinan a la compra de carne, dependiendo si el jefe de familia es hombre o mujer. Podemos también observar esta diferencia, pero por el nivel educativo del hogar. Y aquí yo creo que muchos nos vamos a sorprender. Y aquí sí vemos una diferencia importante. Los hogares, al parecer, conforme aumenta el nivel educativo del jefe de familia, destinan un menor porcentaje de su gasto en alimentos a la compra de carne. Podemos observar también la diferencia por regiones con nuestra variable que nosotros creamos al final, que era nueva región. Seleccionamos y damos clic en ejecutar. Aquí tenemos cómo se distribuye, pero ahora por regiones: centro del país, centro-occidente, noreste, noroeste y sureste. Y aquí observamos diferencias muy interesantes. Por ejemplo, el noreste destina en promedio el 16% del gasto en alimentos a la compra de carne. Por otro lado, tenemos a la región del centro, que destina cerca del 23% del gasto en alimentos a la compra de carne. Podemos observar también estas diferencias, pero con cajas de bigote. Esto lo hacemos con el comando graph y la opción box. Colocamos ahí la participación del gasto en la compra de carne, por ejemplo, y después de la coma simplemente colocamos sexo dentro de la opción over. Y vamos a aprovechar la opción title para poderle poner un título. Selecciono, doy clic en ejecutar. Ya vimos la tabla, ahora veamos la gráfica. Y como lo vimos también en la tabla, la diferencia del valor medio es prácticamente ninguna. Vamos a ver cómo se comporta de manera gráfica ahora la educación del jefe de familia en la participación del gasto en carne. Y aquí vemos una diferencia entre aquellos que tienen educación básica y aquellos que tienen educación de posgrado, sobre todo en el valor medio. Y por último, podemos observar también la diferencia por regiones. Y aquí también observaremos una diferencia importante. Si observan, tenemos la región del centro, que destina cerca de un 24% del gasto en alimentos a la compra de carne, y en el otro extremo tenemos a la región noreste, que destina cerca del 16% en promedio. Ahora podemos hacer, antes de terminar la sesión del día de hoy, algunas gráficas que en lo personal me parecen muy interesantes de observar de la relación del gasto en alimentos con el ingreso de los hogares. Aquí yo les traigo un concepto de economía, el cual es la ley de Engel. ¿Cuál es la relación que tiene el ingreso de los hogares con el gasto que hacen en la compra de alimentos? Vamos a hacer una gráfica de dispersión. Vamos a ajustar a nuestros datos un modelo cuadrático. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el comando toWeight y después qfitzy para agregarle un modelo cuadrático. ¿Cuáles son las variables que vamos a estar utilizando? La participación del ingreso en la compra de alimentos y el logaritmo del ingreso. Simplemente aquí recuerdo la condición de que la participación del gasto en la compra de alimentos no puede ser mayor al 100%. Eso sería todo. Selecciono, doy clic en ejecutar y observen esta relación tan interesante. En la ventana de gráficos que está por abrirse en nuestro programa Stata, podemos observar. Muy bien. En este gráfico podemos observar que conforme aumenta el nivel de ingreso de los hogares, disminuye la participación del ingreso destinada a la compra de alimentos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un ingreso y destináramos el 50% de nuestro ingreso únicamente a satisfacer la compra de alimentos en nuestro hogar, nos encontramos en una situación muy vulnerable.
Por otro lado, si nosotros destináramos, por ejemplo, el 10% de nuestro ingreso a la compra de alimentos, estaremos en una situación mucho más favorable que nos permitiría destinar el resto de nuestro ingreso a satisfacer otras necesidades. Por ejemplo, la educación, el ocio, transporte. Resulta ser que la ley de Engels es un indicador de desarrollo socioeconómico bastante confiable. Permítanme compartirles, por ejemplo, que países como Estados Unidos destinan los hogares en promedio un 10 y un 11% de su ingreso a la compra de alimentos. El promedio en Europa, un 15% de su ingreso a la compra de alimentos. Italia, un 18%. Tenemos también el caso de Turquía, que destinan cerca de un 28% de su ingreso a la compra de alimentos. Y países como México se encuentran cerca del 37% del ingreso destinada a la compra de alimentos. Una vez visto este concepto de economía, podemos pasar a lo que sería ya nuestro último línea de comandos de nuestro do file. Vamos ahora a conocer la relación que tiene el gasto, por ejemplo, en un alimento en específico, el grupo de las carnes, respecto al ingreso corriente de los hogares. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. Y aquí en la ventana de gráficos podemos observar que conforme aumenta el nivel de ingreso de los hogares comienzan a destinar un poco más de su ingreso a la compra de carne hasta llegar a un punto máximo. A partir de aquí, la participación del gasto en la compra de alimentos a la compra de carne empieza a representar un porcentaje menor del ingreso. Podemos también observar cómo se comporta esto, por ejemplo, en las distintas regiones del país. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos aquí en la ventana de gráficos. Vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a abrir para que cargue completamente. Podemos observar, por ejemplo, una gran diferencia entre la región del noreste con la región centro del país. Vemos que los hogares en el centro del país destinan un porcentaje mayor de su ingreso a la compra de carne, a diferencia de la región del noreste. Y con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Como siempre, les dejo las referencias, el enlace para descargar las bases de datos de INEGI, y también les dejo aquí el manual de manejo de bases de datos de Stata. Les recuerdo, con mucho gusto pueden solicitarme la carpeta de archivos que utilizamos el día de hoy a mi correo mperez@multion.com. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para descargar e importar microdatos de INEGI en Stata, fusionar bases de datos, crear y transformar variables numéricas y categóricas, organizar y etiquetar variables y, por último, realizar análisis exploratorio. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos.